Señores, saludos, bienvenidos a su programa Reseñas. Tenemos a nuestra querida Adelaida Martínez presente, aquí, presente, y un servidor, Rafael Núñez, para entregarle una nueva propuesta de información nacional, internacional y análisis de los temas que ya son de carpeta en la República Dominicana. Tenemos esta semana... ¿Y cómo le fue del Día de los Padres? Muy bien, a mí siempre me va bien. Sí, muy bien. Se lo merece porque es excelente padre. Los muchachos, yo sé que lo trataron bien. Sí, los muchachos se manifiestan bien conmigo. Más le vale, más le vale. Así Aquí es. estamos. Bueno, tenemos en el plano nacional, Adelaida, una información que ha movido los cimientos de la justicia. Ay, sí. Y es el caso de la Operación Gavilán, que ha destapado una situación que se estaba produciendo hace años en la Procuraduría General de la República con la borradura de fichas a personajes involucrados en el crimen organizado. Y eso es un crimen, señores. De verdad que se están viendo cosas desde que asumió doña Miriam en este Ministerio Público que uno nunca había visto en República Dominicana. Borrarle una ficha a un criminal, a un delincuente. Imagínese usted que le borren una ficha a un pederasta. Sí. Ese hombre va a seguir haciéndole daño a infantes. Y hay que explicarle a nuestros amables televidentes lo que significa borrarle una ficha, porque es que cuando... limpiarle el expediente, usted no ha hecho nada, usted es inocente. Porque cuando tú necesitas un papel de buena conducta, es la Procuraduría General de la República que te proporciona ese documento, y si tú no tienes un historial negativo, te lo va a proporcionar. Y eso se destapó, asume uno, a propósito del delincuente La Jota, un narcotraficante que fue el que amenazó a la Procuradora General de la República. Resulta que los abogados, según es sabido, le enrostraron a las autoridades, al Ministerio Público, que el tipo no tiene ningún antecedente y resulta que fue que se lo borraron. Entonces, mira cómo son las cosas de la vida. El que ¿verdad? El que borró el expediente de ese señor, no se imaginaba que a futuro este señor, ¿con quién se iba a meter? Así es. Nada más y nada menos que con la Procuradora General de la República. Así es. Bueno, esa es la noticia de la semana y lo que falta por venir. Lo que falta por venir. En el plano internacional, Adelaida, amigos televidentes, es el caso del hijo del presidente de Colombia, Petro, que ha sido involucrado en un caso de negocio ilícito y está cooperando con la justicia colombiana. El propio presidente Petro ha dicho que no se va a inmiscuir, como debe ser en esos asuntos, y dejará que la justicia actúe de manera libre. Él dice, propiamente, uno como padre le duele que un hijo suyo esté involucrado en una situación de ese tipo, pero hay que dejar que sean los resortes de la justicia los que actúen de manera libérrima. Esa información la vamos a tener, como las nacionales, en el resumen de noticias que nos ha preparado María Alejandra Lazala. Así que adelante con el resumen de noticias y quédese ahí porque viene una entrevista con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Adelante con el resumen. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana inició con la puesta en marcha por el Ministerio Público de la Operación Gavilán, una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos. A propósito del tema, el abogado Tomás Castro, defensor de Joel Ambiorix Pimentel García, acusado de amenazar a Miriam Germán, la Procuradora General de la República, negó que su cliente la amenazara. Sin embargo, el Ministerio Público dice que este también fue beneficiado mediante la Operación Gavilán.
En otras informaciones, el presidente Luis Abinader promulgó la ley que reconoce el lenguaje de señas en el país, un paso importante y constitucional de la inclusión y protección jurídica reforzada en favor de las personas con discapacidad auditiva. Después de 2 años de estar siendo investigada por lavado de activos, la diputada por La Vega, Rosa Amelia Pilarte, fue sometida a la justicia por la Procuraduría General de la República, acusada de colocar en el mercado financiero más de 2.593 millones de pesos provenientes del narcotráfico. Pasando a las internacionales, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, aceptó colaborar con la justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento. Esto a propósito de su apresamiento por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En otro orden, una comisión de la Organización de las Naciones Unidas que se encontraba en Haití también visitó el territorio dominicano por la frontera con Dajabón, donde sostuvieron varios encuentros privados en una comitiva integrada por embajadores de varios países, una delegación de la Organización Internacional para las Migraciones y autoridades del país vecino. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Muy buenas noches. Entrevista central de Reseñas nos acompaña Servio Tulio Castaños Guzmán, jurista y politólogo dominicano, graduado doctor en Derecho con honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es miembro de diversos órganos sociales como el Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público, coordinador del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, entre otros. En la entrevista central de Reseñas, Servio Tulio Castaños Guzmán. Bien, señores, como les habíamos informado en la primera parte del programa, tenemos un invitado que para nosotros es muy especial, porque es nuestro amigo. Así es. Un jurista del país que ha tenido una trayectoria a través de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que yo pensando en el camino decía, esa fundación ha hecho un trabajo extraordinario en lo que tiene que ver con los temas de la fortaleza institucional del país. Servio Tulio Castaños Guzmán. Bienvenido, señor. Bienvenido, Servio. Bueno, jóvenes, gracias por la invitación una vez más. Y nada, estoy en la disposición de contestarle cualquier inquietud. Sí, siempre Rafael me trae cuando la cosa está caliente. Sí. Mientras las cosas van marchando, ¿entiendes? Yo no soy novedad, pero Servio, cuando él ve que la cosa se aprieta. Luz, por su vasta experiencia en bueno, pero Servio es un maestro no solo del derecho, sino también de la comunicación. Hablábamos tras cámara del tema de la importancia que tiene la comunicación, que ha adquirido más importancia en estos tiempos. No, y sobre todo la importancia de tú desde la comunicación también escuchar a los otros. Exacto. Yo creo que a fin de cuentas los conflictos se dan cuando, por ejemplo, en un entorno se deja de escuchar a los demás. Hay un libro que yo estoy recomendando. Escuchar no lo aplica todo el mundo. Servio fuera de cámara me hablaba de esa virtud de escuchar. Sí, hay que escuchar. Sí. Hay un libro muy bueno que se llama Sabiduría Antigua, se lo recomiendo a los muchachos, en tiempos modernos, en donde el libro comienza entre ese debate que se dio Aristóteles, Platón, Sócrates. Sí. Y a fin de cuentas, el mensaje es
no fue que uno traicionó a otro, era que tenían diferencias de criterios. Diferencias de criterios. O sea que yo creo que eso es lo importante, el tú tener en cuenta eso y escuchar a los demás. Y Aristóteles, que fue alumno de Platón, tenía desde el principio de estudiantes de él, tenía criterios diferentes totalmente a Platón, totalmente diferentes. Sin embargo, cuando tú analizas a Aristóteles, a Platón, tú sabes que a mí me gusta más Sócrates, yo soy como más socrático. Ah, ok. Y me gusta mucho Pericles, sobre todo por esa visión de concertación que él siempre tenía, y como dialogante, digámoslo así, yo creo que fue lo que más lo destacó. Vamos a tener que volver al principio. A mí me cautiva Aristóteles, y en el libro último que yo publiqué, hago un análisis aristotélico sobre la comunicación y la persuasión que Aristóteles. Por eso quise inducirte, tú ves, porque ya yo leí el libro y evidentemente gracias. Que decía Rafael, el libro último, yo no el último, ¿no? Porque el más reciente. El más reciente. Pero nada, señores, gracias por la invitación y la verdad es que es un lujo compartir o que me hayan tomado en cuenta. El lujo nos lo damos nosotros. Para compartir el espacio de ustedes. Sí. Vamos al grano, Servio. Código Procesal Penal, Código Penal, el último que acaba de perimir. Claro. O sea, el Código Procesal Penal que nosotros tenemos, ¿cuántos años ya con ese Código Procesal? 20 años. 2 décadas. 20 años. No, es que aunque tú no lo creas, lo que pasa es que parecería que eso no se ha difundido con los mayores niveles de claridad. Ese código se ha modificado 3 veces ya. 3 veces. Inclusive en el 2015 se le modificaron 92 artículos. Sí. El problema es que generalmente cuando se Al procesal. Y amerita más cambios. Mira, yo no estoy tan convencido de eso. Porque a fin de cuentas, los códigos que regulan el proceso, lo que de una u otra forma vienen es a reglamentar lo que desde la Constitución se establece. Esa es la realidad. Exacto. Esa es la realidad. Sí. Para mí, una de las grandes debilidades que nosotros tenemos no es el Código Procesal Penal. ¿Y cuál? Porque a fin de cuentas, los códigos inclusive son hipótesis de trabajo. Sí. Para mí la gran debilidad es que nosotros tenemos un Código Penal del siglo XIX en pleno siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la modalidad del crimen cambió. Exacto. Y hay una serie de tipos penales, producto de esa nueva modalidad, que no están tipificados en el Código Penal. Y cuando entonces se presentan esos casos, no hay forma. Y el Ministerio Público trata entonces de presentarlo ante los jueces, tú sabes que tú tienes que, cuando tú tipificas un delito, tú tienes que enumerar los elementos constitutivos de ese delito. Sí. Claro. Y sucede que se le presentan entonces a los jueces una serie de conflictos en donde muchas veces los propios jueces se convierten en legisladores porque no hemos modificado el código. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otra cosa es, una de las herramientas fundamentales para tú poder diseñar una política criminal de Estado es el Código Penal. Sí. Porque existe la parte pragmática, Así es. que es el Código Procesal Penal. Yo te lo digo, y lo digo con toda la humildad, porque yo fui miembro de la Comisión de Implementación de la Reforma al Código Procesal Penal. Es decir, nosotros hemos venido monitoreando todo lo que ha sido la implementación del Código, que dicho sea de paso, se ha desnaturalizado totalmente. La implementación del Código. Qué barbaridad. Se ha desnaturalizado. Incluso, es decir, nosotros tenemos una visión garantista ahora. Nosotros estando en un Estado social y democrático de derecho, desde el punto de vista de la práctica, nosotros estamos en un Estado inquisidor. Por eso tú ves que de la población penitenciaria, el 63% son presos preventivos. Y eso es pena anticipada. Sí. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que plantear. Y eso de los presos preventivos tan alto, no es un asunto propio de los jueces que deben... Lo que pasa es entonces, y ahí voy, no, porque es que tenemos la mentalidad inquisidora. Una de las razones por las cuales nosotros cambiamos el modelo inquisidor
a garantista? Pues precisamente por el número de presos preventivos que teníamos en el viejo modelo. ¿Pero qué ha pasado? Que ahora tenemos más presos preventivos que hace 20 años. Por eso yo decía cuando el presidente anunció eso, que a mí me gustaría ver qué es lo que se le va a modificar, porque entre otras cosas se hablaba de la reincidencia. Pero sucede que en la modificación del 2015 se estableció en el código que el juez debe de observar si la persona a quien se le está conociendo un proceso tiene otros procesos pendientes. Ya eso el código lo estableció. Otra cosa, la reincidencia, digo desde el punto de vista conceptual. Exacto. Y desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de lo que ha establecido la jurisprudencia. No se limita a que tú tengas 6 expedientes en un tribunal. Tú tienes que, o parte, a partir de una sentencia condenatoria que tenga la autoridad irrevocablemente juzgada. Sí. Eso es reincidencia. Sí. Fíjate todo lo que te estoy planteando y lo planteo desde el punto de vista holístico para que la gente entienda que esto no es tan fácil tampoco. Otra cosa, cuando tú hablas de la violencia que se ha desatado, producto, porque aquí hay una violencia estructural también. Sí. En la sociedad. Claro, que sube y baja. Sí. Sube y baja, tiene sus periodos. Cuando tú hablas de la violencia estructural, ¿qué es una violencia estructural? Bueno, aquí tenemos cientos de miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ya lo sabes. El tema del microtráfico. Por ejemplo, no hay una cosa más contaminante que el modelo de barrio que se ha instalado en la República Dominicana. Sí, ¿Cuáles son sus características? Los colmadones, las bancas de apuestas y los puntos de droga. Vamos a plantear esto, ¿eh? ¿Cómo es? Terrible. Por otra cosa. Ese es el modelo de barrio. Pero es que es un tema. Entonces, estas son las cosas los colmadones, las bancas de apuestas y los puntos de droga. Puntos de droga. Entonces, oye, estos 4 que mataron en Ocoa. Cualquier aspecto de eso es una detonante. Sí. Cualquiera. Entonces, esas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Otra cosa, si tú vas, no es que yo me esté negando que modifiquen el código, porque como decía, las leyes son hipótesis de trabajo. Y en la medida en que tú la vas implementando, tú te das cuenta que funciona y que no. O sea, nadie se puede resistir a la modificación de una ley. No. Yo tampoco, además yo soy un reformador y ustedes lo saben. Sí, claro. Yo soy un reformador. Sí. Pero tú tienes que tener en cuenta una serie de factores para tú ponerle la mano a una legislación de esa naturaleza. ¿Cuáles son esos factores? Nada, todo lo que te estoy diciendo. Ya. Y tomar en cuenta a los operadores. Ahí voy yo. Servio, como ciudadano veo eso de los operadores. Ministerio Público. Jueces y policía. No, y defensa pública. Sí, y defensores que públicos. dicho sea de paso, como cosa de la vida, Rafael, yo no sé qué fue lo que pasó. Yo soy miembro de los 4 consejos de cada una de esas instituciones. Defensa Pública, Poder Judicial, del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público, en todo lo que es este proceso de transformación y modernización de la policía. O sea, yo te hablo en ese tono porque, a fin de cuentas, se supone que yo debo de saber qué es lo que está pasando. Claro, por eso pregunto. Se supone. Sí. Lo que pasa es que uno trata de decir esta cosa con los mayores niveles de humildad, sí, como claro, debe de ser. Claro. Pero tú no puedes ponerle la mano a un código si tú no sientas jueces, exacto, al Ministerio Público, a la defensa pública, a la policía y especialistas. Especialistas, exacto. Y que se pongan de acuerdo ellos. Y especialistas, porque hay abogados especialistas en eso. O sea, tú tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, un Ramón Núñez. Sí. Lo tienes que tomar en cuenta. No solamente porque él fue director de la Escuela del Ministerio Público, sino que ha tenido un vínculo con los actores del sistema de justicia. Sí. Desde hace décadas. Sí. Y así tú te encuentras con un Eric Graful, con Félix Damián Olivares, con un Cándido Simón, que hablábamos fuera de sí.
de que comenzara el programa. O sea, tú tienes que tener en cuenta a una serie de juristas que real y efectivamente le pueden dar luz al debate. Pero vuelvo y te reitero, a mí me gustaría conocer de verdad qué es lo que se le va a modificar al código. Sí. Un tanto como para uno poder hacer sus aportes. Sí, porque escuché que el presidente había dicho como que era muy garantista. Yo digo, por ejemplo, ocurre un crimen en un lugar y lo primero que no sé de eso, que lo que sé por lo que he leído, no he estado involucrado con el sistema, la policía llega y no toma en cuenta algo que es fundamental en el levantamiento de la evidencia. Ellos contaminan la escena del crimen. Los policías. Muchas veces, no siempre. No siempre, pero muchas veces lo hacen. Sí. O sea, bueno, lo que pasa es que esa era la práctica. Como hay un cambio cultural en donde ya no existe la íntima convicción del juez. Antes, tú ganabas los casos sobre la base de si tú manejabas bien el idioma español. Sí, sí, el discurso. Mira, ya no es así. Ya tú tienes que presentar pruebas. Demostrar. Y son pruebas que tú las tienes entonces que levantar sobre la base de una serie de garantías, pero que son garantías que no es el código que la establece, es la Constitución. O sea, es la Constitución. O sea, no es el código que es garantista. Quien es garantista es la Constitución. Sí. Que establece, desde el punto de vista constitucional, esas garantías, que dicho sea de paso. Todas esas garantías están ya, desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional, ya están petrificadas. ¿Usted entiende que si en esa modificación viene y se establece incrementar las penas? Ya eso en el Código Penal. En el penal. Incrementar las penas a partir de que fulano de tal es reincidente, ¿eso mella lo que es eso de la garantía? Oye, ¿qué es lo que pasa? Porque tú tienes que entonces ver cuál es la finalidad de la pena. Que quien se haya separado de la sociedad sea traducido a la acción de la justicia, se le imponga una pena a los fines de que la pena sirva para que él se reinserte en la sociedad. Bueno. Esa es la finalidad de la pena, ¿verdad? Sí. En su esencia debería ser así. Te la estoy explicando académicamente, académicamente. En la práctica eso tampoco es así. Claro que no. Porque solamente tú tienes que ir a los recintos penitenciarios. No salen reformados, salen peores. Entonces, esas son las cosas. Es un máster que. Pero esas son las cosas que tenemos que debatir. Por eso hablaba usted de los operadores. Claro. Por eso, sistema. Por eso esas son las cosas que tenemos que debatir. Otra cosa. Este escándalo que el Ministerio Público le ha anunciado al país. De que personas vinculadas al Ministerio Público. No desde hace 3 meses. No, eso tiene años. Tenían años en esa sinvergüenzada. Sí. Se habían instalado estructuras de mafias. Pero eso no lo estamos diciendo nosotros tres para que después de que no nos estén demandando en daños. Eso lo está diciendo el Ministerio Público, claro, que es la autoridad competente. Claro. Esos son los problemas. Este país va a tener que explicarle a muchos países en donde ese grupo de mafiosos o de presuntos mafiosos le levantaron fichas a connotados narcotraficantes internacionales. Así es. Que desde aquí haber hecho eso, se encuentran en otro país haciendo travesura. Así mismo. Aquí va a caer ni cuenta. Pero más aún. Eso es muy importante. No, es que es un tema. Eso es algo extremadamente Otra delicado. cosa, yo me pregunto. Yo fui Ministerio Público. Yo me pregunto. ¿Tú no crees desde el punto de vista de la lógica
que el que borra una ficha no es capaz de crearle una ficha a otro. Pero claro que sí. Wow. Mire, extorsión. Yo no había pensado en eso. No, pero claro yo no había pensado yo nada más había pensado en la borradura. Yo no estoy diciendo que eso haya pasado, pero eso hay que investigarlo. No, pero que da. Wow. Porque aquí hay gente que se ha quejado de que fueron extorsionados. ¿Qué es lo positivo, lo grandioso de lo que pasó? Que el Ministerio Público asumió la responsabilidad. Así es. Porque eso nunca había pasado en el... Nunca había pasado. Entonces, cuando tú ves esas cosas, tú te das cuenta, mira, estamos avanzando. Sí, claro. Esas son las cosas, los pasos que reflejan que se está avanzando. Sí. Por ejemplo, porque hay voluntad. Un hecho que... Depurando las entrañas del Ministerio Público. Pero por supuesto, porque así como estamos haciendo un proceso de depuración en la policía, que eso es verdad. Las autoridades, pues yo no me he metido en eso. Además no está dentro de mis atribuciones. Sí, exacto. Así hay que hacerlo en el Ministerio Público. Sí. Sí, porque hay muchos fiscales sinvergüenza. Así hay que hacerlo en el Ministerio Público. No, y la mayoría son serios. Y la mayoría es serio, pero hay unos cuantos son de carrera. Sí. Pero lo que te quiero decir es para que tú veas que esto lo tenemos que analizar. Y otro hecho relevante que pasó por el escándalo es el hecho de que, estamos hablando del hecho, no estamos diciendo que esa gente son culpables. Exacto. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponderá al Ministerio Público cuando presente la acusación y a los jueces cuando la conozcan. Exacto. Nosotros no estamos diciendo que sean. Pero sí es el reflejo de que el Ministerio Público va avanzando cuando tú te encuentras de que una diputada vinculada al partido del gobierno esta semana fue sometida por lavado de activos. Por lavado de activos. Muy bien eso. Sí. Yo como ciudadano me siento feliz por eso. No estamos diciendo que ella sea culpable de eso. No, porque se está Estamos diciendo que una persona vinculada al partido de gobierno, vinculada al principal poder del Estado, fue sometida a la justicia. ¿Cuál es el mensaje de eso? Porque bueno también que vayamos aprendiendo la lección. Parecería ya que las posiciones electivas no le van a garantizar impunidad a quienes estén de travieso. Ya lo sabe. Parecería que eso se está acabando en este país. Ese es el mensaje. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar. Eso es avance. Sí, pero Servio, Rafael, yo tengo una preocupación. ¿Por qué no la dejamos después de la pausa? Que nos acabó el tiempo. Me dejaron como, dice el refrán aquel, no lo puedo decir en el aire. Pero... Nosotros tenemos que hablar con Servio Tulio sobre el transfugismo. Sí. Finjus estableció... Vamos a hacer la pausa y tu inquietud... Mi preocupación un poquito más adelante después de la pausa. Gracias por continuar con reseñas. Estamos muertos de la risa porque, ¿verdad? Hablábamos de los colores amarillos. No soy aguilucha, soy liceísta. No, déjate de estar de grosero. El amigo Servio. Dice. ¿Cómo que le dolió eso? Liceísta, escogidita, aguilucho. Aguilucho. Me dolió. Por ahí viene octubre. Bueno, vamos a ver. Por ahí viene octubre, otra vez le vamos a dar, pero bien. Vamos a esperar que llegue somos humildes, somos humildes. Excepciones, que los aguiluchos no son humildes. Bueno, ese es otro tema. Hay una preocupación. Como ciudadana, pongo de lado la parte periodística, yo me siento muy satisfecha, y esto es a modo particular, de la gestión que están encabezando doña Miriam Germán, por supuesto que sí, Jenny Camacho, claro, por supuesto, que están haciendo cosas que uno en la vida que tiene aquí en República Dominicana nunca había visto en el terreno judicial. Está pasando todo esto, qué bueno, para tener garantías de ciudadanía, para tener cosas que se han perdido por la corrupción, por los mismos operadores del sistema. Claro. Mi preocupación es, Servio Tulio,
¿cómo puede garantizarse que el sistema judicial siga fortaleciéndose como se está haciendo hasta ahora, a futuro, cuando ya Miriam no esté ahí, cuando Jenny esté en otro sitio? A mí me preocupa que retrocedamos en un futuro porque sabemos que hay unas cositas que arreglar. Claro. Bueno, esos son los retos, ¿verdad? Pero yo pienso que después de esta gestión va a ser muy difícil volver atrás. Así es. Porque el que trate de cambiar reglas después de esta gestión, estamos hablando de doña Miriam. Sí, de doña Miriam. Se lo van a llevar de encuentro, ¿eh? Sí. La sociedad se lo va a llevar de encuentro. Así es. Yo creo que el gran reto que pueda tener la procuradora o el próximo procurador, el gran reto es que tenga bien claro en lo que se está metiendo, número uno. Así mismo. Que tenga bien claro en lo que se está metiendo. Porque a él le van a exigir más que a doña Miriam. Sí. O a ella le van a exigir más. Porque la verdad es que ha habido un cambio en esa institución. Y mira, yo tengo yo soy garantista por naturaleza. Y desde la fundación, desde su creación, nosotros somos garantistas. O sea, nosotros no creemos, por ejemplo, en prisión preventiva innecesaria. Nosotros somos de los que tenemos la visión de que para conocer un proceso, no necesariamente tú tienes que tener preso un imputado. Esa es la visión de la Fundación desde cuando Milton Ray Guevara era el vicepresidente ejecutivo. Es así la trayectoria. Pero reconozco que los cambios que se han dado ahí y los pasos que se están dando para organizar. Porque ¿qué es lo que está haciendo doña Miriam? Lo único que está haciendo, ella no está haciendo más nada. Aplicando la ley. Así es. Aplicando la ley. La ley orgánica del Ministerio Público. Pero tú te acuerdas, el procurador era Radamés Jiménez. Sí. Se creó una comisión en donde fuimos parte de un grupo de abogados. Tú sabes que hay, para que la gente entienda, de que si el Ministerio Público quiere ser independiente, es independiente. Si quiere serlo. Así es. Si quieren serlo. Porque desde la Constitución hasta la propia ley orgánica, esa independencia, la ley y la Constitución la garantizan. Lo establece, así es. Además son de carrera. ¿Qué fue lo que pasó? Que la ley no se implementó. ¿Cuál es la estructura, para que tú entiendas, del Ministerio Público? Doña Miriam Germán, que es la procuradora, es la ministra de Justicia también. Claro. Por eso se está hablando de crear un Ministerio de Justicia para deslindar al procurador del Ejecutivo. Sí. Pero mientras tanto ella sea la ministra de Justicia, ella es miembro del gabinete. Así es. Por eso es que tú ves que como ministra de Justicia, ella es la que diseña la política criminal del Estado. Exacto. No como procuradora general. Así es. ¿Qué sucede? Cuando tú te vas a la estructura institucional del Ministerio Público, tú te encuentras con que esa cúpula, que la preside la procuradora, la conforman 14 adjuntos. 14 fiscales. El presidente nombra al procurador y 7 de esos adjuntos que vienen de fuera o pudiesen venir de la carrera. Pero 7 de los adjuntos vienen de la carrera, no los nombra el presidente. Oye, ¿cómo es la cosa? Por ejemplo, Jenny Berenice la nombró el presidente. Sí. Porque ella es procuradora de corte desde el punto de vista del escalafón. Desde la carrera, ella no es procuradora adjunta. Ella es procuradora adjunta porque la nombró el presidente. Pero ¿qué pasa? Ella es la directora de persecución, para que ustedes entiendan. No porque el presidente la nombró como directora de persecución, sino porque la procuradora la designó, la propone ante el Consejo Superior del Ministerio Público, y es el Consejo Superior del Ministerio Público que lleva a Jenny Berenice, porque la anterior renunció. Oye, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? Todas las procuradurías especializadas,
de droga, violencia contra la mujer. Sí. ¿Tú sabes a quién es que le reportan? Que dicho sea de paso, la nombra el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Tú sabes a quién es que le reporta? No es a la procuradora, es a Jenny Berenice. Es decir, el vínculo de esa masa de procuradores generales adjuntos no tienen ese vínculo directo con la procuradora. Con la procuradora. ¿Por qué eso se quiso hacer así? Para garantizar la independencia funcional de esos procuradores especializados. Exacto. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que eso nadie lo creyó. Y sucede, aquí las cosas hay que decirle y plantearlas como son. Muy bien. Que el jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República es nada más y nada menos que el licenciado Félix Tena. Félix Tena, que yo lo conozco porque trabajo en la fundación, fue uno de los relatores de la ley. Sí. Y se la conoce a dedos. Se la conoce al dedillo. Okay. Pero Félix Tena fue uno de los abogados ayudantes de Milton Rey Guevara hasta el otro día. Excelente. Oye. No improvisando, que está no. ahí. Miriam, mi profesora querida, y trato de tener mucho cuidado cuando me refiero a ella, porque entre ella y yo hay un vínculo de amistad. No, claro. De hace 50 años. Sí. No quiero que la gente crea, no, porque como son amigos. No, no es que como somos amigos, es que los hechos están ahí. Sí, sí, su trayectoria. Y lo que se está tratando es de implementar la ley. Por eso es que tuve ahora que se inició un proceso de evaluación para ascender a un grupo de fiscalizadores. Eso nunca se había hecho. Todos estos casos Entonces, que escandalizan la a ley, uno. Sí, aplicando la ley. Así es que se logra el orden en una sociedad. Todos estos casos que uno ve y se asombra, ¿verdad? Pueden acontecer otros. Sí. Que Sí, claro. sean incluso hasta más fuertes que los que hemos visto, que Pero ya de hecho nos sí. parecen. No, lo que pasa es que, tú sabes que lo que pasa, las prácticas desde el Estado y desde la sociedad, porque aquí se critica mucho la clase política. Yo siempre he dicho eso. Pero esa gente no es que lo que han hecho lo han hecho ellos solos. No, claro que no. Hay un sector que viene de la sociedad. Pero claro que sí. Sí, así es. Por eso es que yo cuido mucho y me molesta cuando hablan de manera despectiva de la clase política. No, Sí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa gente. Sí, sí. Nosotros desde la fundación tenemos la visión de que la clase política es sagrada inclusive. Sí. Eso es así. Porque si le pasa algo nos van a llevar de encuentro a todos. A todos. Son un ala de la democracia. Aquí lo que hay que aplicar la ley. Ustedes desde la fundación esta semana plantearon el tema del transfugismo Ahí sí. como fenómeno que se ha presentado en el quehacer político cotidiano desde hace años. Eso no es un asunto de ahora. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de ese tema? Mira, a mí me tocó, un medio me lo pidió y parece que el bendito documento se filtró. Hay que allanar. Suerte que era un documento académico. Sí, exacto. Y no una nota de prensa. Exacto. De esas que una vez se manda, que son media complicadas, que te generan mucho ruido. Pues mire, yo creía que era una nota real. No. Lo leí. Me pidieron una opinión y yo la di. Eso probablemente sea lo que más daño le está haciendo al sistema político. Sí. Porque al fin de cuentas también es un acto de traición frente a tus electores. Sí. Eso es lo que la gente no ve. Por ejemplo, si tú eres de PPPP y tus electores te eligen Diputada. como diputada Del PPP. del PPPP y después tú saltas con que tú entonces te vas a otro partido, ya es un acto de traición a tu elector. Sí. Pero claro. Número uno. Número dos, ese es un acto de promiscuidad también. Eso tiene un componente moral y ético. ¿Tú sabes lo que hicieron los partidos en España? Sí.
Como desde el punto de vista es complicado tú poder regular eso, por el tema del derecho de elegir y ser elegido, una serie de teorías que andan por ahí, y que el Tribunal Superior Electoral en una ocasión inclusive, frente a un caso que se le sometió, sí, no mencionemos el nombre, decidió una situación. Decidió una decisión sí. que no se correspondía con el espíritu de la legislación, pero bueno, es el Tribunal Superior Electoral y tenemos que creer en las instituciones. Sí. En España, que se dio el mismo relajo que tenemos aquí, lo que hicieron los partidos políticos fue que hicieron un acuerdo. Porque en el sistema parlamentario, y yo creo que lo que nosotros hemos confundido, se dan ese tipo de situaciones, pero se dan ese tipo de situaciones no porque un grupo se vaya al otro partido, sino porque se dan alianzas que es diferente. Acuérdate que el Parlamento el que nombra al gobierno, ministro, el gobierno, al jefe de gobierno. Y se dan, por ejemplo, lo que está pasando en España, que habiendo ganado el PP no tiene la mayoría. No tiene la mayoría. El rey ya convocó al Parlamento y ahí comienzan las alianzas. Para estructurar el gobierno. Sí. Pero ¿qué pasa? En una ocasión se estaban dando situaciones en donde se iban al otro partido. Sí. Pues ellos llegaron a un acuerdo en donde cuando uno se quiere ir al otro partido, el otro partido no lo acepta. Sí, porque entonces debilita o fortalece algunas mayorías. No, y además, claro, porque existe el contrapeso. El contrapeso. Claro. No te creas, las minorías son buenas. Las minorías a veces son más poderosas que la mayoría. Sí. Sí. Porque a fin de cuentas son las que terminan decidiendo. Yo estuve ahora con el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente de la Suprema Corte de Justicia en una actividad en Nueva York, en donde conseguimos la sede a un evento internacional en donde confluyen todos los abogados del mundo, o abogados de todos los países del mundo. ¿Para cuándo? Para el 25, a febrero del 25. Y nos juntamos ya con un juez de la Suprema Corte de Justicia, Anthony. Cuando tú analizas lo que fue la trayectoria de él en la Suprema Corte de los Estados Unidos, tú te das cuenta de que él no era ni de derecha ni de izquierda. Ni de izquierda. Él era el que decidía. O de un lado o para el otro lado. Y seguro que lo que decidía era lo que él entendía que era administración de justicia. Se ha convertido en uno de los grandes emblemas. O sea, las minorías, no te creas, son importantes. Sí, sí, sí. Son muy importantes. Entonces, cuando tú ves que las minorías se diluyen, utilizando ese ¿cómo diría yo cómo yo llamarlo para que no se oiga tan feo? Déjenme ponerle nombre. Clientelismo. Es eso. Que por cierto, estoy preparando un trabajo sobre el clientelismo, que es más preocupante todavía porque me he dado cuenta de que el clientelismo propicia la miseria y la ignorancia. Sí, claro, claro. Propicia la miseria y la ignorancia. Mire, no debemos dejar de hablar, Rafael, que estos temas, ¿verdad?, de la Cámara de Cuentas, de lo que está pasando en República Dominicana con la Cámara de Cuentas. Que ya se modificó la ley. Siempre ha dado de qué hablar. Yo la observaría si fuera el presidente de la ley. ¿Por qué la observaría? Porque tiene muchas distorsiones. Eso es Además le quita autoridad a la Cámara de Cuentas. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con la capacidad sancionatoria que tiene la Cámara de Cuentas. Lo que pasa es que ahí se había instituido una mafia que tenía el propósito de garantizar la impunidad. Sí, miren, y es una pena porque a fin de cuentas, lo digo aquí para que quede claro, ojalá y el presidente observe eso. Si yo fuera el presidente, yo le remitiría al Congreso mis observaciones, que dicho sea de paso, hizo un gran esfuerzo. Pero ahí hay temas como, por ejemplo, que los actos de la Cámara de Cuentas pueden ser recurridos a un órgano superior. Cuando sucede que la Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder y ya hay decisiones desde el Tribunal Constitucional
en donde las decisiones de órganos constitucionales no son recurribles a órganos administrativos. No. Ya. Te estoy poniendo ¿Y esa modificación la introdujeron ahora? Sí, te estoy poniendo cosas. Bueno, y reconozco el gran esfuerzo que hizo el Congreso. Pero yo y el presidente observar esa ley. Con relación a la Cámara de Cuentas, bueno, es una pena todo lo que ha venido pasando con esa institución. Porque ese es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Claro. El brazo armado del Congreso Nacional. Por eso que tú ves que la Cámara de Cuentas le rinde sus informes al Congreso. Acuérdate que hay uno que administra. Oye, a mí me duele porque tú sabes que yo fui consultor jurídico del Congreso. Me duele eso. Sí, claro. Porque el brazo armado del Congreso es la bendita Cámara de Cuentas. Sí. Que no ha dado pie con bola. Pero no ahora. No. Sí. Históricamente. Eso viene desde atrás, desde sus inicios. Se nos ha terminado el tiempo. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo quisiera seguir hablando contigo. Se fue rápido. Siempre hablar con Servio Tulio nos llevaría 2 programas para conversar de tantos temas. Hay temas que se quedaron ahí, como esa misma propia ley de partidos políticos, cuál es la visión de la fundación respecto a esa aplicación de la ley, de esa nueva ley, ¿verdad? 38. Y otros temas también que son indispensables para el fortalecimiento de las instituciones. Pero hemos avanzado, ¿eh? Sí. 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 Hemos avanzado. Yo lo siento así. No, y además cuando tú tienes, y concluyo, que yo sé que el tiempo se terminó, pero quiero dejar una buena impresión. Cuando tú no analizas lo que está pasando en América Latina, evidentemente de que, y lo voy a decir con sus nombres, Panamá, Costa Rica, ahora veo que en Uruguay se están presentando algunos problemas, y República Dominicana. Son los países que mayores estabilidades políticas y económicas tienen en la actualidad. Los demás tienen situaciones muy complicadas. Muy complejas. Y eso es lo que nosotros tenemos que presentar. Así es. Gracias, Servio. Muchas gracias, Servio. No, gracias, jóvenes. Por ahí viene octubre, ya lo saludaré. Bueno, vamos a ver qué pasa. Con su equipo, gracias a ustedes por estar como cada sábado con reseñas. Pórtense bien, el que quiera portarse mal, que lo haga, asumiendo las consecuencias, y feliz resto del fin de semana. Muchas gracias.